Durante la conquista de las tierras occidentales existían numerosas culturas indígenas. Uno de los grupos de pueblos nativos de Mesoamérica fueron los nahuas. Los ancestros de los nahuas incluyen los mexicas, conocidos como los aztecas, y los otros pueblos antiguos de Anahuac. Unos de los pueblos prehispánicos nahuas son Texcoco, Tlaxcala, Chalco, Cholula, Acualacán y los aztecas. La influencia de la religión y cosmovisión de los nahuas se ve en estos pueblos. Muchos de los imperios indígenas más poderosos y conocidos le deben su éxito a los nahuas. Los nahuas tuvieron una gran influencia con las estructuras imperiosas y las fundaciones lingüísticas. Cuando llegaron los españoles, los nahuas habían expandido su territorio a la América Central y contaban con importantes asentamientos en la vertiente del Pacífico de Nicaragua. Se encontraban comunidades nahuas en la boca del río San Juan, la región de Costa Rica y en la cuenca de Sinaloa. En cada región que se habitaban su nombre cambiaba. En México fueron los aztecas, en Guatemala, cachiquiles, en El Salvador, pipiles, en Nicaragua, niquiranos o chorotegas y en Costa Rica, cuatuzos. Unos historiadores dicen que la presencia de los nahuas en Mesoamérica es relativamente reciente, casi los 500 años después de Cristo. Se cree que se originaron de una tierra pantanosa llamada Aztlán. Las evidencias arqueológicas y lingüísticas sugieren que los pueblos nahuas establecieron la lengua que se usaba desde el occidente y centro de Mesoamérica hasta las tierras de Veracruz, Chiapas, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Durante el tiempo precolombiano, los nahuas se originaron en las tierras del norte de México. El primer grupo indígena que salió de los nahuas fueron los Pochutec, que se quedaron en la región de Oaxaca en 400 años después de Cristo. Los nahuas rápidamente llegaron a ser los más poderosos de México al llegar a los 600 años después de Cristo. Otro grupo que salió de los nahuas fueron los toltecas. Durante el periodo, los nahuas fueron el grupo dominante del Valle de México. Ellos continuaron con su conquista de las tierras al sur de México y formaron diferentes grupos en todas partes de Centroamérica. Uno de los últimos grupos de establecerse fueron los mexicas. Los mexicas se hicieron el grupo dominante de Mesoamérica para los próximos 300 años. Tenochtitlán fue la capital de los mexicas. Este grupo se juntó con los tepanecas y los acualúas para formar el imperio azteca. En 1519, en la expedición de Hernán Cortés, comenzó la conquista de los nahuas. Hernán Cortés llegó a la costa de México y comenzó a pelear con los indígenas. Cuando llegó a Tlaxcalán, se encontró con los tlaxcalecs, que en vez de pelear contra los españoles, se juntaron y pelearon contra el imperio azteca. Cuando llegaron a Tenochtitlán, Moctezuma le dio la bienvenida. Muy pronto los españoles se llevaron como prisionero a Moctezuma. Así es como comenzó la conquista de los aztecas, que primero comenzó con la gente náhuatl, que se evolucionaron a ser los aztecas. La civilización náhuatl ha influenciado mucho las lenguas modernas. El náhuatl es la lengua indígena más común en México. El término náhuatl se deriva de la palabra náhuatl, que se significa un sonido claro. La lengua es aglutinante. Se significa palabra lijada por afijos y sufijos para crear una palabra larga. Hay varias variedades del náhuatl. La variedad depende de la región. Es muy común que la gente de otros idiomas aprenda la lengua dominante y comienzan a utilizar palabras de esa lengua. En este caso, los españoles. Los españoles mezclaron el español con el náhuatl. Cuando una cultura tiene artefactos o palabras que no existen en la otra lengua, es muy común tomar prestadas las palabras en vez de inventar palabras nuevas. En varios casos, la lengua dominante también tomó palabras prestadas.
En el español, especialmente el español mexicano, hay mucho aztecanismo o mexicanismo, palabras prestadas del náhuatl. Algunas de ellas tienen reconocimiento mundial y se utilizan en muchos idiomas. Por ejemplo, en el inglés las palabras tomato, chocolate y coyote vienen respectivamente del tomatl, chocoltl y el coyotl del náhuatl. La lengua todavía se usa en los estados de Durango, México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Los nahuas tenían su propia forma de religión muy parecida al paganismo. Construyeron pirámides enormes y ofrecían sacrificios humanos para satisfacer a sus dioses. Ellos creían que los volcanes eran un lugar en donde vivían algunos de sus dioses. Fue creído que el montaje Popocatépetl era el hogar de su dios de la lluvia, Tlaloc. Los penachos frecuentes del vapor, del humo y de la ceniza del cráter volcánico enorme eran considerados como muestras de este dios de la lluvia. Le rezaban a Tlaloc para que el ofrecimiento traiga una cosecha generosa. La Iglesia Católica se convirtió en el foco central de la civilización desde la llegada de los misionarios españoles, a pesar de las religiones paganas. Los aztecas, la misma gente que construyó las pirámides enormes como adoración para sus dioses paganos, fueron reclutados por los sacerdotes españoles para construir nuevos lugares de culto. Al principio, la Iglesia Católica no aceptó a los indígenas en la nueva religión, pero en 1531 Juan Diego exhibió una imagen al sacerdote católico. Esta imagen, la Virgen de Guadalupe, fue la fuerza que unificó a los españoles y la población indígena de México. El náhuatl ha incorporado su creencia pagana con los dioses de los españoles. Esta combinación de creencia se demuestra en la iglesia de la Virgen de Remedios en Cholula. Esta iglesia, construida en el siglo XVI, se sienta encima de un montón de tierra que posteriormente, cuando este fue desenterrado, se reveló una de las pirámides más grandes del mundo. La pirámide era una capilla religiosa para los aztecas. Cuando los españoles conquistaron Cholula, invitaron a la gente a que siguieran adorando a los dioses, pero tenían que adaptar a la Iglesia Católica. La iglesia sustituyó la capilla religiosa de la pirámide y los santos sustituyeron a los dioses aztecas. Debajo de la iglesia todavía permanece la pirámide y detrás de los santos permanecen los dioses aztecas. Esta mezcla de creencia y de cristianismo antiguo se extiende a través del catolicismo de México. Los nahuas creían que practicar sacrificios humanos y dedicación a los santos era suficiente para recibir salvación. La civilización náhuatl todavía se puede encontrar en México y Centroamérica. Su influencia en la lengua náhuatl se puede describir como la fundación de muchas lenguas indígenas. Muchas partes de Centroamérica todavía usan la lengua náhuatl en su propio dialecto. Las nahuas se puede decir que fueron una de las primeras civilizaciones que después creó a los aztecas. Los aztecas hicieron una de las civilizaciones más poderosas. La influencia de los nahuas fue importante para las civilizaciones mesoaméricas que fundaron la cultura de hoy.